Bienvenida, profesora. Esta es la exposición del grupo número 2. Y la pregunta de inicio es, ¿cuándo y cómo comenzó la revolución industrial en el país? Bien, ahora para contestar esa breve pregunta, vamos a hablar sobre el personaje Gastón Acurio, el cual es un escritor, empresario, chef cocinero, presentador de televisión y el principal difusor de la gastronomía peruana a nivel nacional y mundial. Bien, ¿quién es este personaje? Este personaje es hijo de ex senador y ex ministro de Gastón Acurio Velarde y la señora Jesús Jaramillo Rasuri. Él eh, inició sus estudios de Derecho gracias a su padre en Madrid en 1987. Sin embargo, a los 3 años de carrera lo dejó a causa de que sintió que no era su vocación. Entonces, él a escondidas, a espaldas de su padre, empezó a estudiar y a frecuentar sitios de comida gastronómica en España. ¿Verdad? Entonces, cuando regresa a Perú, cuenta a su padre sobre su real afán que tiene sobre la cocina, que esto nació no simplemente en Madrid, sino nació desde que era muy niño, desde que era muy pequeño. Y así, en 1991, con la ayuda de su padre, va a Cordon Bleu en París a estudiar la carrera como tal de chef. Bien, y luego, en 1994, inaugura Astrid y Gastón en Lima, ya junto con su esposa, llegan al país, pero este netamente enfocado en la gastronomía y en el menú, en la carta francesa, ya que tenían ese ideal. Con ese ideal llegaron. Sin embargo, Gastón, inconforme con su ya este proyecto realizado, eh, decide incursionar y decide reconocer, revalorar la cocina peruana con los insumos peruanos. Así en el 2000 abre su sucursal en Chile de Astrid y Gastón, la cual recibe en 2011 uno de los 20 cocineros más influyentes del mundo. En el 2012 entra dentro de los rankings gastronómicos mundial el Astrid y Gastón, y en 2018 funda el gran aclamado y famoso programa de televisión Bravazo. Unos cuantos recorridos de su vida, ya que esta es extensa y innumerables actividades a lo largo de su vida. Siguiente. Bien, algunos puntos del perfil de Gastón Acurio es convicción y creencias en sus visiones. Él, desde el momento que decidió revalorar lo nuestro, se puso el propósito y las ganas para lograrlo. Pasión y compromiso, obviamente. Audaz, ya que en esa época todo el mundo tenía la ideología de que el plato peruano era símbolo de denigración o baja influir a multitudes de personas, logró unir a muchos chefs que tenían otra ideología distinta, cualidades en la comunicación. Por ello, hasta ahora eh, le solicitan que dé conferencias y una infinidad de cosas, y una infinidad más de habilidades. Siguiente. Bien, problemas que afrontar. Como ya habíamos mencionado, Gastón Acurio, ante su inconformidad tras su innovación en el país, decide recorrer eh, el Perú, el país, ya que se dio cuenta que había un derroche de alimentos, así como la quinoa,
el maíz. Habían alimentos que no se consumían porque simplemente se encontraba en la sierra del Perú, en la selva del Perú, y no era revalorada en el país, que, bueno, en Lima precisamente, ya que Lima es el reflejo de todo el país cuando un turista llega, es lo primero que ve. Entonces, si en este país no se revalora lo que hay internamente dentro del país, ¿cómo era posible que otros nos miraran con otros ojos? Entonces, eh, además había otro factor, que éramos un país multicultural, ya que teníamos descendencias de padres chinos con madres peruanas, eh, o viceversa, o padres, madres de Brasil, influencia española, influencia italiana. Entonces, nuestro país es un país multicultural. Entonces, de todas esas fusiones podemos sacar nuevas recetas, nuevas innovaciones y podemos llegar al mundo con estos nuevos platos, con nuestras nuevas recetas. Y él utilizó la cocina no solo con el afán del cocinero y sus cuatro paredes en la cocina, o el cocinero y sus ollas y sus cucharones. No, él hizo de la cocina un motor de integración social, que todos nos unamos y que todos seamos responsables de nuestra cultura a través de la comida, de la cocina, de la gastronomía. Eh, y aparte de eso, llevar la cocina peruana como una marca internacional. Siguiente. Bien, propuestas de solución que elabora el líder. Algunos proyectos que realizó en bien para que se cumpla el objetivo. Por ejemplo, tenemos aventuras culinarias, eh, también aventuras culinarias que tras el recorrido que hizo por todo el país, inauguró y presentó su nuevo libro y aparte de eso un programa culinario que representaba todo este recorrido que había hecho por algunos pasajes del país. En el 2009 inaugura Chicha en Arequipa y Cusco, la cual revalora la chicha peruana, las chicheras peruanas con insumos nativos de cada lugar. Luego, Tanta, en 2003, la cual revalora la comida casera, esa comida de la madre que va de generación en generación. Luego inauguró en 2011 Madame Toussaint, que es la fusión china-peruana. Luego la primera cevichería en el 2005, en el 2012 la italiano-peruana y en el 2007 funda el Instituto de Cocina Pachacútec para alumnos o personas de escasos recursos que tengan el mismo objetivo del IR. Eh, Buenos días, profesora. Mi nombre es Albert Mirano. Principal propuesta de solución sistemática planteada por el líder. Aquí lo que Gastón hizo fue revalorar los insumos autóctonos de la costa, sierra y selva y plasmarlas en recetas que identifiquen a la multiculturalidad que existe en el país. Entonces, el primer paso del líder fue recabar toda la información con el viaje al interior del país. Reunió recetas que luego con reconocidos chefs de la época llevarían estos y más fusiones a Lima y convertirlo en un programa. Además, influir en más restaurantes la implementación de estos insumos a la carta. Asimismo, impulsó a pequeños y grandes agricultores a ser los proveedores de estos insumos y así hacerlos partícipes de este objetivo. Por otro lado, el segundo gran objetivo era llevar a la cocina peruana a ser una vitrina del mundo. Gastón Acurios, su idea era que cada peruano se sienta a partir de su gastronomía orgullosos con su identidad, se sientan libres de ser ellos mismos, de mostrar al mundo lo que tienen por dar. Siguiente, por favor. De la misma forma, analizando 3 de las 11 leyes de la quinta disciplina de Peter Senge, que se ponen de manifiesto. Como primero, tenemos que los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor aplacamiento a menudo son las menos obvias.
Es decir, la solución clásica de comida de un determinado país es seguir produciendo lo mismo, lo común, pero muchas veces las soluciones más obvias no funcionan, por lo cual un cambio insignificante puede ser la solución al problema. En ese sentido, Gastón, al implementar la comida peruana en Francia, Chile y el hacerlos conocidos con componentes recogidos durante sus viajes por el Perú, le dio la solución, puesto que los sabores nuevos creativos con ingredientes de nuestro país fue la clave del éxito. Asimismo, la causa y el efecto no están próximos en el tiempo y espacio, ya que realizando un cambio podría lograr el éxito. Sin embargo, estas no se reflejarán de un día para otro. Gastón se plantea viajar por la costa, sierra y selva peruana y de esto recoger y analizar los ingredientes gastronómicos de cada zona. Finalmente, el camino fácil lleva al mismo lugar. En este sentido, Gastón no se quedó con la idea de solo tener un restaurante, ser un chef más de lo común. Él trascendió innovando productos, escribiendo libros, formando canales de radio y televisión, especialmente ayudando a otros. Como barreras de aprendizaje, identificamos dos puntos. Yo soy mi puesto. Esta va más relacionada a la gastronomía, puesto que esta antes de la revolución de Gastón era más individual, se consideraba la comida extranjera por encima de la nacional. La visión era más del mismo cocinero que la inclusión social de la comida peruana. La fijación de los hechos. Aquí tenemos una cita textual de Gastón Acurio, donde dice que he tomado decisiones en mi trabajo que terminaron en fracaso. He abierto restaurantes que han sido un fracaso. Por ejemplo, hice una sanguchería que diseñé pensando que los bocadillos peruanos tenían que competir con McDonald's, cuando en realidad tenían que competir siendo auténticos y con un fracaso. En este caso, Gastón buscó el porqué del fracaso después de que el problema ya se había presentado, porque abrió una sanguchería sin investigar el lugar y sin pedir información a sus inversionistas. Siguiente, por favor. Buenos días, profesora. Mi nombre es Alexander Nolasco. Yo le voy a hablar sobre el liderazgo personal. Para empezar a hablar sobre esto, sobre nuestro autor, nosotros podemos ver en mención al representante John Cutter, que nos menciona lo siguiente. El liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se desempeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. Eso de aquí lo podemos visualizar, lo podemos como que notar ya a continuación, ¿no? Que vamos a comentar del autor. Bueno, liderazgo personal. Como fue mencionado en la biografía, Gastón Acurio pasó una etapa inicial estudiando, por así decirlo, derecho, siendo incluso los primeros puestos. Sin embargo, como en su niñez sus familiares no cocinaban y él se hacía cargo de eso, él tuvo ese incentivo, ¿no? Por la cocina. Entonces en la universidad se dio cuenta que tal vez no era su rubro, ¿no? Que él tenía otra vocación. Entonces, una decisión muy importante en la parte de su liderazgo personal ha sido el cambiar esos rumbos, el romper esa dictadura que había antes de que los padres te decían que estudiar, ¿no? Y él estudió cocina justamente en París. Eso fue uno de los prácticamente modos, ¿no? Que logró alcanzar el propósito, ¿no? El otro es la capacidad creativa. No solamente se quedó con estudiar chef, como estudiar chef, tener un restaurante nada más, sino él implementó nuevas metodologías, nuevas recetas, y nuevos ingredientes, y es más, más que todo una textura muy única en sus cocinas, ¿no? Podemos visualizar en Google Imágenes cómo es que estos platillos tienen una textura medio así peculiar. Entonces, aparte de eso, tuvo un liderazgo distributivo. ¿Esto en qué lo apoyó? Lo que pasa es que él, más que estar solo en su marca, él decidió apoyar a otros. Entonces, como decir, ustedes son chef y entonces yo les apoyo, vengan, yo les invito, cocinamos. Eso lo podemos visualizar en sus canales de televisión. Justamente él invita a chef y cocina junto al lado de ellos, él prácticamente los invita a preparar, él mismo apoya. Entonces, esas han sido las características, ¿no? Que hicieron que prácticamente tenga un buen liderazgo personal. Por otro lado, acá tenemos lo que es la segunda pregunta. Esto viene a ser identificar quiénes son los principales seguidores del líder, ¿no?
y de qué modo contribuyen libre y voluntariamente a alcanzar el propósito común de la visión establecida. En primer lugar, tenemos a su actual esposa, Astrid, que ella la conoce prácticamente desde que estudió cocina en París. La conoció, se enamoraron, decidieron crear también una empresa juntos y desde ahí ella fue como que la persona incondicional que estuvo a su lado. Entonces, ese apoyo también de su carrera, no estamos hablando, ese apoyo ya entrando a ese tipo de unifamiliaridad, fue un paso como de motivación muy grande para Gastón. Por otro lado, producto de todo lo mencionado anteriormente, ya ser reconocido también tuvo apoyo de chefs nacionales e internacionales. Entonces, esa parte también lo ha ayudado. Y por último, pero claro que hay más todavía, tenemos a los estudiantes y personas agradecidas por dejar en alto el Perú, patriotismo. Es como, por ejemplo, el fútbol. Nosotros, nosotros en el Perú somos prácticamente la mayor hinchada del Perú. ¿Por qué? Es porque deja en alto nuestro nombre. De lo que antes pasábamos a no ser tan conocidos, pasamos a ser conocidos. Lo mismo ocurre en este sentido. Nos sentimos muy orgullosos de tener un representante como Gastón Ocurio, dejando en alto el Perú y haciendo nombres, ¿no?, a nuestra patria. Eso lo podemos visualizar, escuchar, en distintos países, ¿no?, que nos catalogan como el mejor vino, la mejor comida, el mejor plato, el mejor pan. Entonces, entre todo ello. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Guillermo Vilca Cabieses y yo voy a hablar sobre el liderazgo organizacional. Su capacidad es como líder estratega. Nosotros hemos resaltado más los principales. Te has muteado, bro. Guillermo, te has muteado. Guillermo, Muy bien. Emprendimiento. Brindar soluciones, como lo pasó en la pandemia en 2020, que junto a su fundación Pachacute brindaron platos de comida a los trabajadores del hospital Daniel Alcides Carrión. Oportunidad de mejora. Generó que entre el chef intercambien ideas, experiencias y conocimientos. Y además, Gastón Acurio ha creado marcas peruanas, cada una con su propia filosofía. Y participó en el logro de nombrar a Lima un lugar gastronómico en el 2012, gracias a esa mistura. Siguiente, por favor. Eh, Principales razones para el cambio que tuvo el líder. Bueno, con la gastronomía fue formar uniones del país y dejar la diferencia de lado. También generar tolerancia. Además de eso, que la gastronomía peruana sea conocida en todas las partes del mundo mediante los peruanos, mediante los restaurantes peruanos. Con la gastronomía cambió la historia y la mentalidad del peruano. Y además, la zona Curio vio que el Perú vio un desafío, porque considera que hay varios factores positivos y que es un país con oportunidades. Siguiente, por favor. Resistencia al cambio. Que los chefs peruanos tengan miedo a la innovación creando nuevos platos. Bueno, sobre las barreras, desde el lado externo existía una mala percepción de que el extranjero era mejor que lo peruano. Esto Gastón Curry lo vio y vio que nuestra cultura era rica en gastronomía y en los platos que podía dar. No existen marcas peruanas, no existían marcas peruanas de productos de comida en el mundo y esto Gastón Curry lo vio. Al verlo, incentivó a los chefs peruanos, a la comunidad peruana para que inviertan y que los chefs peruanos compitan para posicionar sus propios negocios, sus propios restaurantes en Chile, por favor. ¿Qué se eligió? ¿Por qué se eligió este líder y qué reflexiones nos llevaron
de Gastón Acurio. Bueno, yo voy a hablar sobre por qué se eligió este líder. Bueno, nuestro grupo eligió a Gastón Acurio como líder, porque ha convertido la cocina peruana en un emblema nacional, con sus habilidades culinarias y su forma de expresar sus ideas. Asimismo, es un líder empresarial, ya que ha generado, durante todo su trayectoria de chef, ha generado varias franquicias exitosas en diferentes partes del mundo. Siguiente. Ya. Ya. Las principales lecciones que le deja el líder y cómo podría aplicarla en la organización y en su vida. Bien, hay una infinidad de lecciones que deja este líder, pero en una de ellas vamos a recalcar el hecho de que el líder influyó en nosotros o influyó esa capacidad de servir a tu país desde el puesto donde te encuentres. Él menciona una frase que el cocinero es un político, pero es un político desde su cocina. Realiza un servicio social, convierte lo malo en bueno, pero desde su manera, desde su forma y desde su lugar, que es la cocina. Y uno puede lograr cambios en un país de donde esté, de donde se encuentre. Él como cocinero, no como político, como le influyó su padre, pudo hacer un gran cambio, revalorar y dejar una huella en el mundo sobre la cocina peruana. Entonces, podemos destacar su ímpetu, su convicción, su audaz de este líder. Gracias.